السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yo vine a Dinamarca hace aproximadamente 11 años y uno no se da cuenta cómo el tiempo pasa de rápido. Había muchos de ustedes que eran jóvenes y hoy se han hecho mayores, han crecido, y habrán también aquellos que también eran jóvenes y hoy serán padres. Dios Todopoderoso ha dado a la comunidad grandes bendiciones y con esta hemos adquirido un hall, un salón muy grande, anexo a la mezquita, con oficinas, bibliotecas y otras facilidades. De la misma manera, la casa que había sido comprada, que estaba en la parte opuesta de la mezquita, también se ha expandido y ahora es un sitio de acomodación para un misionero, una casa de hospedaje y un hall muy grande. Todo esto es debido a los favores de Allah Ta'ala. Sí, los números han crecido en sus familias y sí, también ha crecido su dinero, en su riqueza, y Dios Todopoderoso también ha expandido la comunidad en términos, en concepto de edificios. Ciertamente, dice Azur, tendremos que ser agradecidos a Dios Todopoderoso por ello. ¿Cómo puede ser mostrar uno el agradecimiento y cuál es la justa compensación para poder expresar esta gratitud? Nosotros que hemos aceptado el Imam de la época y creemos firmemente que hemos aceptado a la persona a la cual el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que si incluso la fe ascendiera a las estrellas, esa persona la traería esa fe de vuelta. Por lo tanto, deberíamos alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de un verdadero creyente. No deberíamos estar contentos simplemente al decir de forma superficial Alhamdulillah, todas las alabanzas pertenecen a Allah, de palabra, sino que deberemos reflexionar si estamos aplicando las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios en práctica en nuestras vidas. ¿Acaso estamos llevando nuestras vidas como un verdadero creyente, como Allah Ta'ala ha explicado, Dios Todopoderoso, y como su profeta nos ha explicado, sallallahu alaihi wasallam, y que ha sido expuesto o reabierto o redescubierto en esta edad por el Santo Mesías prometido, al Islam?
Como he mencionado, cuando vine aquí hace 11 años y ya entonces, llamé la atención de los Ahmadis hacia este tema y a menudo lo hago, y Allah Ta'ala, a través de las bendiciones y las facilidades de la MTA, a través de este medio, mis palabras llegan a cada Ahmadi y ellos quieren escucharme o quieran escuchar estas palabras. En cualquier caso, he mencionado de que era una gran bendición de Dios Todopoderoso que permitió a sus antepasados aceptar el Ahmadiyyat, y esta bendición es un favor especial, y lo hizo por algún acto piadoso que hicieron los antepasados. Sin embargo, para continuar estas bendiciones de Dios Todopoderoso, es necesario que sobresalgamos en la piedad y mejoremos nuestra condición espiritual día tras día. Porque si no, debemos recordar que si paramos nuestro recorrido, si nuestro paso se para o desconsideramos los asuntos religiosos, nos distanciaremos a nuestra próxima generación de la fe y les desproveeremos del favor especial que Allah Ta'ala hizo al santo profeta Muhammad, profetizando el advenimiento el advenimiento del santo Mesías prometido y la aceptación de él. Si la progenie de aquellos antepasados adoptaron la Ahmadiyyat, ahora sus generaciones se distancian de la Ahmadiyyat, estarán desproveyendo a ellos mismos de las oraciones de sus antepasados. Allah Ta'ala ciertamente recompensa la bondad, la piedad, y la progenie de uno también se beneficia, y si uno hace un acto solamente pensando sinceramente en Dios Todopoderoso. Al mismo tiempo, Allah Ta'ala Todopoderoso nos dice que uno debe corregir sus propios actos para que la gracia de Dios Todopoderoso continúe. Nuestros antepasados aceptaron el Ahmadiyyat y se fueron de este mundo cuando habían cumplido el pacto del Bet, el pacto de iniciación. Se fueron de este mundo con el deseo y con la oración que sus futuras generaciones también cumplieran este pacto. En este momento, en este instante, hay muchos de ustedes que deberían reflexionar si están cumpliendo este pacto que sus antepasados nos dijeron que deberíamos cumplir, o estamos caminando por el camino que ellos querían que nosotros adoptáramos. Es necesario hacer una autorreflexión para ver si realmente estamos cumpliendo el pacto del Bet o simplemente estamos siguiendo la fe de nuestros antepasados como una tradición y solamente pues debido a la familia o a las conexiones sociales nos sentamos aquí y de esa forma somos parte de esta comunidad. De la misma forma, aquellos que personalmente han aceptado la Ahmadiyyat deben también reflexionar si han intentado o están intentando mejorar en su fe y mejorar su práctica, o la aceptación de la Ahmadiyyat nació de una pasión solamente temporal y, digamos, se sintieron impresionados y aceptaron la Ahmadiyyat por algún hecho en concreto y hoy se encuentran en la misma situación que estaban en el comienzo. Solamente se podrá extraer beneficio cuando cada paso nuestro se mueva hacia el progreso. Aquellos que han emigrado a países desarrollados necesitan reflexionar constantemente
y autoanalizarse para ver si al mejorar sus condiciones o al mejorar sus condiciones no ha implicado que esto que les separe de su fe. Se han visto afectados por la influencia de Europa y han olvidado su religión. Con la gracia de Allah Ta'ala, mucha gente también ha venido aquí de Kosovo y de países europeos del este y han aceptado la Ahmadiyyat y han aceptado al ardiente seguidor devoto del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y deben también recordar que Allah Ta'ala les ha bendecido sobremanera al aceptar el Ahmadiyyat. En resumen, hay distintos tipos de personas que se han unido a la comunidad Ahmadiyya. Unos son nacidos de antemano Ahmadis, otros los que han aceptado la Ahmadiyyat con posterioridad, otros que han emigrado, otros son nativos de Dinamarca. Todos necesitan hacer una autorreflexión para ver si se están adheridos a las verdaderas enseñanzas del Islam y de esta forma estén cumpliendo sus obligaciones, tomando el pacto de iniciación sobre el verdadero y el devoto, ferviente devoto del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como he dicho antes, sea un Ahmadí de nacimiento, sea un Ahmadí antiguo o un nuevo converto a la Ahmadiyyat, cada Ahmadí, o hombre o mujer, necesita inspeccionar dentro de sí para ver si se están cumpliendo o intentando cumplir los derechos que implica el Bet. ¿Acaso las responsabilidades que el Santo Mesías prometido quería de nosotros las estamos cumpliendo? ¿Estamos intentando moldear nuestras condiciones según las enseñanzas del Santo Mesías prometido al Islam? ¿O acaso estamos intentando educar a nuestros hijos de una forma que les instaure o que les que les haga pensar, que den preferencia a la fe sobre los asuntos del mundo desde el mismo principio, desde el principio de su educación? ¿Son nuestros ejemplos un modelo para nuestros hijos de acuerdo con las enseñanzas del Islam? ¿Son nuestras oraciones, son nuestra adoración y cada acción nuestra está de acuerdo con las enseñanzas de Dios Todopoderoso y el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cada uno de nosotros puede encontrar las respuestas haciendo una autoinspección. El Santo Mesías prometido al Islam nos ha guiado con el objeto de tener un entendimiento más profundo de estos temas y para mejorar el estándar de evaluación de nosotros mismos. Ahora voy a elegir algunos extractos del Santo Mesías prometido que el Santo Mesías prometido para ver qué es lo que él necesitaba, qué nos pedía en una reunión, hablando con sus seguidores de una forma muy sentida. Dijo el Santo Mesías prometido que en estos momentos de turbulencia, cuando el descarrío, la negligencia, la falta de dirección están sin frenos, nuestra comunidad debe adoptar la piedad, el taqwa. La situación actual del mundo es que Dios, los órdenes, los mandamientos de Dios Todopoderoso no están totalmente desconsiderados y no se consideran los derechos y las instrucciones, no cumplen con las responsabilidades y no cumplen con las instrucciones que se les dan. La gente está metida en el mundo de lleno y cualquier pérdida mundanal hace que la gente abandone la fe y en lugar de dar predilección a la fe, muestran predilección por el mundo, intentan salvar sus bienes materiales aunque sea masacrando a su fe. Cualquier pérdida mundanal hace a la gente abandonar la fe y también sus obligaciones hacia Dios Todopoderoso. Cuando ven una pequeña pérdida,
pierden la fe, como dice el Santo Mesías Prometido. En algunos casos, en los tribunales y en temas de herencia, se observa que en los momentos de la herencia, cuando se dividen las herencias entre los familiares, se ve que hoy mismo estas transacciones mutuas están basadas solamente en la codicia y muestran la debilidad cuando se ve los deseos egoístas. Es decir, cuando están en un estado de debilidad no cometen un pecado, pero cuando la debilidad se alivia, están listos para cometer el pecado. Se ven envueltos en él. Si están refrenándose de cometer un pecado, no es porque su piedad, sino porque no tienen el valor y están con miedo en ciertos temas. Ahora, cuando cometen el pecado, es cuando el miedo desaparece. Mirad en cualquier parte y veréis que la verdadera rectitud ha desaparecido, se ha perdido, y la verdadera fe no ha permanecido. Sin embargo, como Dios no quiere que el verdadero taqwa, la verdadera rectitud y la fe, la semilla de esta verdadera fe, no quiere que se desperdicie, Allah Ta'ala lo que quiere es que esto permanezca, y cuando ve que en este campo, cuando la cosecha se va a arruinar, él prepara un nuevo campo para cosechar. El Santo Corán continúa, permanece en su forma pristina, como dice Allah Ta'ala, y es que en verdad nosotros mismos hemos revelado esta exhortación y ciertamente somos sus guardianes. Hay muchos hadices, dicho el profeta, que también permanecen, y otras bendiciones, pero los corazones están desprovistos de la fe y la práctica. Este es el estado del asunto cuando en aquella época, y hoy también permanece igual, es igual. Dios Todopoderoso, dice el Santo Mesías Prometido, Dios Todopoderoso me ha enviado para que estos temas se revivan una vez más cuando Dios ha visto que el campo está vacío y debido a su divinidad Él no estaba contento para que este campo permaneciera vacío. Dios Todopoderoso vio que los corazones de la gente empezaban a estar vacíos de la rectitud y de la piedad, y debido a la compasión que Él ha mostrado, que muestra por la humanidad, no quería que este campo estuviera sin cosechar y que la gente se mantuviera distante de esta rectitud. Por lo tanto, ahora, para luchar contra ello, Dios Todopoderoso desea crear un nuevo pueblo que viva, y es por lo cual propagamos que la vida de la rectitud debe ser alcanzada. Por lo tanto, si, como he mencionado, no es una descripción del estado de la gente de aquella época, cuando el Santo Mesías Prometido estaba dando este consejo, de hecho, dice Azur, podemos observar hoy todo esto con nuestros propios ojos. ¿Cuántos de nosotros somos aquellos que queremos adherirnos a los mandamientos de Dios Todopoderoso? Dejemos a los demás aparte. ¿Cuántos de nosotros que reclamamos haber hecho el Bet en las manos del Santo Mesías Prometido nos adherimos a los mandamientos de Dios Todopoderoso? Dice Allah Ta'ala que he creado a los genios y al hombre para que me adore. ¿Acaso sacrificamos nuestros asuntos materiales para la adoración de Dios? ¿O es al contrario, y en lugar de adorar a Dios se sacrifica todo por los asuntos mundanales? Hay también personas que ofrecen su oración en el tiempo apropiado, pero lo hacen como si quieran descargarse de un peso. Dejen aparte a aquellos que no han aceptado al Santo Mesías Prometido, pero hay muchos de nosotros en esta situación.
Dios Todopoderoso dice que cuando transaccionemos con nuestros semejantes debemos tratar con generosidad, pero hay algunos que, o hay muchos que, dejemos hablar ya, dejar de hablar de ser agradables, sino que usurpan los derechos de los demás. Hay también otros que no pueden tolerar pérdidas materiales, pero permiten o toleran las pérdidas espirituales, las soportan. Hay también muchos de nosotros que no pueden controlar sus emociones y se enfadan por asuntos triviales. Si otras personas hacen estas cosas, podemos decir que son ignorantes, pero realmente es muy penoso si alguno de nosotros comete este tipo de actos. Por lo tanto, cada cual puede hacer su propia introspección en estos asuntos. Debemos recordar estas palabras del Santo Mesías prometido, y es que Allah Ta'ala desea crear un nuevo pueblo de personas vivas. Hemos hecho el Bait para que podamos ser contados entre aquella gente viva. Por lo tanto, para cumplir esto, tendremos que poner atención a las palabras del Santo Mesías prometido al Islam para que seamos contados entre la gente viviente. La guía depende sobre el esfuerzo y la rectitud. Si uno no desarrolla el taqwa, la rectitud, y no hace un esfuerzo, no se pone en sí mismo en dificultades y no está dispuesto a sacrificar cualquier cosa por la fe, hasta ese momento no puede adquirir la verdadera guía. Al respecto dice el Santo Mesías prometido: cuando una persona intenta buscar el camino de Allah Todopoderoso solo por temor a Él y pide para la resolución de este asunto, entonces, de acuerdo con su ley, la ley del Santo Corán, Allah Ta'ala, según su ley, dice en el Santo Corán que en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, en verdad los guiaremos por nuestras sendas. Es decir, Allah Ta'ala coge su mano y le muestra el camino a esa persona que se esfuerza en él. En la búsqueda del camino de Allah Ta'ala hacen un esfuerzo junto con las súplicas, las oraciones que hacen para que sus vicios sean removidos, y que Allah Ta'ala Todopoderoso al final conversa con ellos. Para conseguir ello, Allah Ta'ala ha dicho en el versículo del Santo Corán que acabo de recitar, y es que si os esforzáis en el camino de Allah, Él os pondrá en su camino. El Santo Mesías prometido dice que, de acuerdo con este versículo, Allah Ta'ala coge la mano de una persona y le muestra el camino y le da una tranquilidad interna, una tranquilidad de corazón. Sin embargo, si un corazón de uno es una bóveda de tinieblas y la oración solamente es verbal y está contaminado con el shirk, con la participación y con innovaciones, ¿de qué sirve una oración así? ¿Qué tipo de oración es aquella cuyo corazón está sepultado por la oscuridad? Una forma aparente de súplica, son solamente palabras, pero esa oración no se pueden pronunciadas. En cuanto a la fe, una expresión hacia afuera de fe es que decimos, alhamdulillah, somos musulmanes, no asociamos ningún partícipe con Dios Todopoderoso. Todo esto, dice Azur, desde el punto de vista está bien en cuanto a los términos de la creencia, pero la práctica, ¿cuál es? Están sumidos en el shirk, inventan nuevas innovaciones, han creado innovaciones incorrectas en la religión. Si existe una condición así, esta verdadera súplica no puede ser hecha. El Santo Mesías prometido dice: ¿cómo puede uno buscar algo? ¿Cómo puede ser apropiado si la cosecha no produce buenos resultados? Si no hay una
acto adecuado no sale cosecha. Es decir, si hay un injustificable, un deseo injustificable, esa cosecha no puede dar buenos resultados. Si esta condición persiste para buscar a Dios, esto no puede ser calificado como una verdadera búsqueda, y esta súplica no puede ser denominada como súplica porque no sale de la profundidad del corazón de uno. Es decir, si no hay una verdadera cosecha, debemos entender que tenemos algún problema dentro de nosotros. No conocemos, no somos los que caminamos en el camino de Dios. Y hasta que el ser humano no se impida para caminar por los caminos prohibidos y se cierre sobre él y no extienda la mano delante de Allah Ta'ala, no es la ayuda de Dios no desciende de él, pero cuando él cae delante de la puerta de Dios y pide delante de Dios, su condición es que atrae la gracia de Dios. Cuando este estado se desarrolla, una persona desentradamente se somete ante la puerta de Dios y le ora. Este es el estado que atrae la ayuda y el socorro de Dios y atrae a Allah y se convierte en una fuente de misericordia. Este individuo se convierte en un recipiente de las bendiciones de Dios Todopoderoso. Dice Allah Ta'ala, conoce los recovecos del corazón de los hombres. No supongáis que Allah Ta'ala no lo conoce. Dios está en el cielo, pero conoce los rincones de nuestros corazones. Y si hay algún tipo de maldad, algún tipo de shirk, algún tipo de innovación o algún tipo de recoveco, en nuestros recovecos la oración y la adoración retornan sobre él. Es decir, no son aceptadas. Por lo tanto, debemos tratar de purificar el corazón de uno mismo, que no exista alguna oscuridad en el corazón, que no exista ningún tipo de shirk para hacer copartícipes con Dios, que no haya ninguna innovación dañina que pueda ser encontrada en el corazón, porque si no, esta adoración no puede ser denominada como una verdadera oración. La Ta'ala no acepta estas oraciones y Dios las devuelve a uno. Si él ve que un corazón está puro, está libre de cualquier deseo egoísta o ignorancia, abre las puertas de su misericordia y él le coge bajo su protección y toma la responsabilidad de la crianza. Él mismo, Dios, se encarga de su crianza. Cuando el corazón se purifica solo por canal contento de Allah Todopoderoso, él adopta este camino. Allah Ta'ala asume la responsabilidad de su crianza y todas las necesidades que él tiene. Por lo tanto, un verdadero Ahmadi tiene que limpiar su corazón de cualquier tipo de shirk, de hacer copartícipes con Dios y de innovaciones dañinas. Aquellos que dicen que estamos sumidos en súplicas continuas y extensivas durante periodos largos de tiempo, pero Dios no acepta nuestras oraciones, deben escrutar a sus corazones y ver si ellos son culpables de algún tipo de shirk o que están envueltos en algún tipo de innovación dañina o están cometiendo acciones que Allah Ta'ala ha prohibido. En una ocasión, explicando el propósito del establecimiento de la comunidad era para el desarrollo de la rectitud y del taqwa, el Santo Mesías Prometido dijo: Allah Ta'ala me ha revelado que él pretende el establecimiento de esta comunidad porque el taqwa ha desaparecido o ha declinado. Por lo tanto, cada uno debe recordar que la razón del establecimiento de esta comunidad es solo para el propósito de desarrollar el taqwa. Dijo, algunas personas están envueltas en actos inmorales y viven una vida de maldad. Algunos son los que están contaminados por la irreverencia y no saben que si una comida buena se contamina con una pequeña cantidad de veneno, toda la comida se convierte en venenosa. Hay muchos de nosotros que hacemos buenos actos, pero estamos involucrados o metidos en algunos vicios que están
que devoran nuestros actos virtuosos. Dice el Santo Mesías Prometido que si una comida sana se contamina con un poco de veneno, toda ella se convierte venenosa. Algunas personas están envueltas en pequeños pecados, por ejemplo, la pretensión, y sus ramas son pequeñas, pero ahora Allah Ta'ala ha deseado mostrar un ejemplo sobre una vida de rectitud y pureza al mundo y ha establecido esta comunidad. Por esta razón desea la purificación y su intento es establecer una comunidad piadosa. Tenemos que mostrar un ejemplo de rectitud y pureza. Es necesario que nos autoexaminemos. Estamos en un estado donde podamos ser modelos de rectitud y pureza, y de tal forma que los demás puedan tomar atención o prestar atención de nuestros ejemplos. Debemos comenzar a autoevaluarnos primero nosotros. Es más, dice el Santo Mesías Prometido cómo deseaba ver a su comunidad. El Santo Mesías Prometido dice que Allah Ta'ala ha establecido esta comunidad por él mismo, y vemos que hay muchos de nosotros, muchos que vienen aquí solamente con intereses preestablecidos. Allah Ta'ala ha establecido esta comunidad con sus propias manos para que una Jamaat, una comunidad, se establezca sobre los caminos de la rectitud, y que una comunidad se establezca que reforme nuestro interior. Y sin embargo el Santo Mesías Prometido dice que a pesar de ello hay gente que viene solamente por motivos personales, que no desean alcanzar la virtud y la rectitud, y solamente les interesan sus intereses propios. Y esta es la razón por la que se unen a nosotros. El Santo Mesías Prometido dice que si cumplen sus propósitos, muy bien, pero ¿dónde está su religión? ¿Dónde está su fe? Se van sin dejar rastro. Y en comparación, observamos que la vida de los compañeros del Santo Profeta Muhammad no vemos ningún solo incidente de este estilo. Ellos nunca actuaron así. Nuestro pacto de lealtad es un pacto de lealtad sobre el arrepentimiento. El pacto del Bet que hemos hecho con el Santo Mesías Prometido es un pacto de arrepentimiento de nuestros pecados, y debemos pedir a Allah Ta'ala para que permanezcamos firmes en las virtudes. El Santo Mesías Prometido dice que el Bet de los compañeros del Santo Mesías Prometido era: ellos ofrecieron su cabeza, pues se pusieron su vida en riesgo. Su pacto implicó poner en riesgo sus vidas, porque era la época del yihad con la espada, y estaban preparados en cualquier momento. En un lugar hacían el pacto, y por otro lado daban su propiedad, su dinero, su respeto, sus vidas, y decían o diciendo que ellos no tenían nada, es decir, no poseían nada, y de esta forma todos sus deseos se convirtieron, se desasociaron de este mundo, y todo el respeto, la grandeza y gloria se feneció y nada les perteneció. No tenían por su estima, ni deseaban gloria, ni tenían ningún deseo de ser una autoridad o un gobernante. Su único objetivo era permanecer siempre listos para servir las vidas, el dinero, el tiempo y el honor por la causa del Islam. Hoy también hacemos este pacto nosotros, pero incluso entre los responsables hay gente que desea puestos, y con ello piensan que de alguna forma se muestre su gloria a través de este puesto que se le otorga. Si se les dan los puestos, en lugar de ser agradecidos a Allah Ta'ala y servir a la religión con más celo incluso que antes, no ponen atención a este aspecto y simplemente conjeturan sobre el puesto. Por lo tanto, los responsables también deben mostrar atención a este respecto. El Santo Mesías Prometido constata que quien sabía de los compañeros del Santo Mesías Prometido que iban a ser, del Santo Profeta Muhammad, que iban a ser reyes o iban a ser gobernantes. Los árabes
en aquella época no podían tan siquiera ni imaginarlo. Esos pensamientos no entraban dentro de su ámbito de pensamiento, sino que estaban distanciados de cualquier tipo de deseos y estaban listos en cualquier momento para sufrir cualquier tipo de dureza y pena en el camino de Dios, y lo soportaban con el máximo placer. Ellos no deseaban la gloria, no deseaban ninguna autoridad, no deseaban ninguna gloria, ninguna grandeza. Querían sacrificarse, y en ello estaba este placer, en ello encontraban esta dicha. El Santo Mesías prometido dijo que estaban permanecieron adheridos a dar sus vidas, y es como si estuvieran desconectados de este mundo. Es como si estuvieran, es un tema separado, que Allah Ta'ala les bendijo y les agració. Estaban listos para dar cualquier tipo de sacrificio. Sin embargo, Allah Ta'ala mostró su gracia y les bendijo tanto con su bondad, que los que ellos habían dado todo por la causa de Dios, Allah Ta'ala les recompensó 1000 veces. Dios les llenó con mucho dolor. El Santo Mesías prometido, llamando la atención sobre la mejora de nuestra moralidad, caminando sobre las virtudes y absteniéndonos de los vicios, dice el Santo Mesías prometido. Cuando una persona demuestra un gran cambio en su conducta moral hacia su vecino, es como si demostrara un milagro. Si nuestros vecinos observan una diferencia en nosotros después de habernos hecho Ahmadis, o cada Ahmadi que se comporta con su vecino de tal forma que el vecino se queda impresionado que esta persona no es realmente una persona normal, de esta forma está demostrando un milagro. Él, de alguna manera, muestra trabajos que se observan, que dejan a otras personas sorprendidos. El Santo Mesías prometido dice: su influencia deja un buen impacto sobre el vecino, y debido a estas altas cualidades morales, los vecinos también son influenciados y un impacto extraordinario queda impregnado en ellos. Ellos critican a nuestra comunidad, pero que no sabemos qué avance se ha hecho, y nos dicen, lanzan calumnias, habla de nuestros enemigos y critican a la comunidad, lanzan calumnias sobre ellas y generan la ira y el enfado, y dicen: ¿cuál es al haber hecho Ahmadi, qué habéis avanzado? ¿Habéis mejorado? Si estáis sometidos en la calumnia, la mentira, la ira. ¿No es esto un método, una forma de vergüenza de que una persona ha venido aquí pensando bien sobre esta comunidad? Dice que aquellas personas que se han convertido a Ahmadis, es una vergüenza que, considerando algo bueno, al venir en esta comunidad o al verles una persona, se unió a esta comunidad por ser algo bueno. El Santo Mesías prometido dice: como un hijo bueno ensalza a su padre, el nombre de su padre, porque la persona que entra en la comunidad hace un pacto de lealtad, y es como un hijo que es obediente, piadoso, y es una forma de dar un buen nombre a su padre. De la misma manera, aquella persona que hace un pacto de lealtad en la comunidad cae en la categoría de un hijo, y el argumento que el Santo Mesías prometido presenta es que fue por ello que las esposas del profeta se las ha denominado madres de los creyentes, como si el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuera el padre de los creyentes. Sí, las profetas del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eran las madres de los creyentes, entonces eso significa que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era el padre de los creyentes. Dice que un padre físico hace que venga un hijo a esta tierra, es decir, la vida normal, cada uno tiene un padre, y los padres traen a un alma
traen un niño en esta vida. Es decir, el nacimiento de un niño viene con un nacimiento físico debido a sus padres. Es decir, esta vida física se la otorgan los padres a través de un padre. Pero el padre espiritual hace que uno vaya hacia el cielo. El padre físico le trae al mundo y el padre espiritual le lleva hacia el cielo. Y ensalza su espiritualidad y le guía hacia el punto focal real, es decir, le lleva hacia Dios Todopoderoso. ¿Acaso un hijo desea deshonrar a su padre? Un hijo nunca deseará desgraciar a su padre y nunca un padre deseará que su hijo le deshonre. Por lo tanto, como he mencionado delante de ustedes, vuestra conducta debe ser de tal manera que no seáis un modelo de descarrío de alguien, ni que seáis de los que desgraciéis a vuestros padres. El Santo Mesías Prometido dice: ¿acaso un hijo desea desgraciar a su padre? Si va a visitar a una mujer de mala reputación o está envuelto en el juego o en la bebida y hace otros pecados, ningún padre desearía esto para su hijo. Ningún padre musulmán desearía que su hijo estuviera actuando así. De hecho, hay algunos actos que incluso las personas no musulmanes no les gustan. Si bebe alcohol y hace actos pecaminosos que deshonran al padre, dice el Santo Mesías Prometido que no existe nadie que acepte estos hechos, pero cuando un hijo pródigo comete un acto como estos, no se puede parar los comentarios de la gente. Es decir, si un hijo se comporta mal, la gente empieza a señalarle con el dedo, lanzarán chismorreos tanto de él como de su padre. Ellos dirán respecto al padre que este es el hijo de tal persona. Y dirán que este hijo tiene mala reputación y es hijo de esta persona. Es decir, una persona... Dice Azur que de la misma forma, si una persona se une a una comunidad y no respeta los verdaderos valores y el estatus de esta comunidad y actúa de forma contraria a los valores de esta comunidad, entonces él es responsable a la vista de Dios. Dios le tomará en cuenta porque no solo está arruinándose él solo, sino que está poniendo a otros también, está dando un ejemplo no correcto y les está desproveyendo de la rectitud y la guía debido a este mal comportamiento. Por lo tanto, buscad la ayuda de Allah Ta'ala, intentad reformar vuestras debilidades con toda vuestra fuerza, suplicad con absoluta convicción y creencia, las oraciones con una total dedicación y basadas en una devoción nunca se desperdician. Debemos intentar lo máximo. Si nuestros esfuerzos no funcionan, tenemos que seguir haciendo oraciones y más oraciones hasta el máximo, pero deben ser oraciones sinceras, con honestidad, con veracidad. Es la mejor forma de pedir a Dios. Esto es lo que yo quiero. Eso es lo que yo estoy pidiendo, porque si pedís de esta forma, con veracidad, nacerá en vuestro corazón este sentido, levantaréis vuestras manos y la gente se someterá delante de Allah Ta'ala. A esas oraciones nunca Allah Ta'ala las permite que permanezcan vacías. Decía el Santo Mesías Prometido, os digo con convicción que miles de oraciones mías han sido aceptadas. El Santo Mesías Prometido continúa diciendo que es una verdad innegable, que
Cualquier persona que no tenga simpatía por sus seres humanos es un miserable. Si no no empatizáis con vuestros colegas, vuestros otros seres humanos, significa que sois miserables. El Mesías prometido dice: si buscáis un camino que lleva al éxito y la prosperidad, es que yo llame. Mi obligación es llamar a la gente, para llamar a este camino a la gente. Esta es nuestra obligación. Hemos visto un camino de bendiciones y prosperidad en la Ahmadiyyat y es por lo cual lo hemos aceptado. Por lo tanto, debemos llamar a los demás para que vengáis aquí para realzar vuestra vida en este mundo y en la vida futura. El Santo Mesías prometido dice que no debemos preocuparnos si uno sigue este camino o no. Nuestra obligación es llamar a cada uno a este camino. Estamos aquí para reformar a la gente. No os preocupéis si uno sigue estas enseñanzas o no. Hablando un poema en persa, dice que escuchen o no, yo seguiré dando este consejo. Por lo tanto, mostrando nuestro buen ejemplo, podremos también hacer tabligh. Es una responsabilidad de cada Ahmadi y los Ahmadis deben mostrar una atención especial a ello. Vendrá una época cuando la gente nos escuchará, como el Santo Mesías prometido ha dicho. Debemos poner nuestro máximo empeño para transmitir el mensaje de la Ahmadiyyat, incluso si no nos escuchan. Junto con ello, el Santo Mesías prometido dijo que si después de habernos unido en nuestra comunidad debemos adherirnos a los más altos estándares, y eso hará que la gente se sienta atraída. Y luego, aconsejándonos para mejorar nuestras condiciones personales, dijo que hay una revelación en árabe que es una revelación en relación con la peste. De ahí unas palabras árabes. El significado es que aquel que venga dentro de tu casa, yo les salvaré. Sin embargo, también se dice que aquellos que piensan que son superiores a los demás y aquellos que no son completamente obedientes, es decir, aquellos que no son completamente obedientes al aceptar al Santo Mesías prometido, serán obedientes los que le han aceptado. Todos aquellos que no le obedecen también entran dentro de este grupo, y dice que esto es algo muy terrorífico, porque Dios nos ha dado una garantía que el que venga en tu casa yo le protegeré. También ha dicho que aquellos que no son completamente obedientes no se aplicará esta garantía, no será obligatorio para esa gente que se les proteja, ni Allah Ta'ala considerará proteger a estas gentes. El Santo Mesías prometido dice: es esencial que leáis el libro de Kishtinu, el arca de Noé y el Sagrado Corán una y otra vez, y que actuéis de forma acorde. ¿Quién sabe lo que va a ocurrir? Habéis recibido la maldición de vuestra nación. Mucha gente ha sufrido enemistades después de hacerse Ahmadis, y si uno toma esta maldición y sin embargo no tenéis las cuentas limpias con Allah Ta'ala y no entréis dentro de las mercedes y bendiciones de Dios, entonces ¿qué problema va a ser para vosotros? Los medios crean mucho alboroto e intentan siempre oponernos. En estos días también la persecución está muy alta, por eso vienen de Pakistán a Europa, pero deben recordar que el trabajo de Allah Ta'ala es bendito, es esencial para nosotros reformarnos y generar un cambio entre nosotros para que seamos parte de esta bendición y para que reflexionemos sobre nuestra fe y nuestras acciones. Es decir, debemos reflexionar sobre nuestra fe y nuestras acciones
que nos hemos generado el cambio, nos hemos purificado hasta el punto de que nuestro corazón sea esté en el trono divino y que caigamos bajo su protección. Por lo tanto, es esencial reflexionar sobre esto, sean nuevos Ahmadis o antiguos, después de aceptar al Santo Mesías prometido, hasta que no practiquemos, nos hagamos una reforma práctica nosotros mismos, no podremos beneficiarnos de las bendiciones que íbamos a recibir aceptando al Santo Mesías prometido, ni podemos estar bajo la protección de Dios Todopoderoso. La humildad es como una semilla en el caso de la fe. Cuando uno para metiéndose en cosas innecesarias, es cuando la fe florece. Para desarrollar la humildad es como el estado de una semilla en términos de fe. Cuando esta fe se establece y uno no se involucra en charlas vanas y desarrolla la humildad, entonces, como de la misma forma que una flor florece, de la misma forma la fe también empieza a florecer. Y luego, dice el Santo Mesías prometido, que ofreciendo el zakat, las ramas espirituales del árbol comienzan a crecer, es decir, aquellos que ofrecen sacrificios financieros, dan zakat y gastan en el camino de Allah Ta'ala, ellos ayudan a que esta flor o este árbol florezca o crezca incluso más y comienza a crecer ramas que al final fortalecen al árbol. El Santo Mesías prometido dice que venciendo los deseos personales, estas ramas se vuelven aún más fuertes y más firmes. Cuando una persona desarrolla deseos lujuriosos, malas inclinaciones, deseos personales, se inclina su alma hacia el mal y después intenta batallar contra ellas y las aplasta, no que, digamos, llega a un estado que se deja arrastrar por las pasiones. Esas ramas que aparecen, si uno vence a la maldad, se convierten en más fuertes y más firmes. Cuando uno protege el pacto y luego es el tronco del árbol de la fe se convierte más fuerte. La promesa que hemos hecho y lo que nos ha sido encomendado, si lo protegemos, cada uno ha hecho un pacto de dar predilección a la fe sobre los asuntos mundanales. Este pacto se repite en Jundam al-Ahmadiyya, en Ansarullah, en Lajna y en toda la comunidad. También hace este pacto en el momento del Bet. Si protegemos nuestros pactos y nuestras obligaciones, las obligaciones que se nos han dado, ¿cuáles son estas obligaciones? Aquellos que son responsables se les han dado los puestos y los otros Ahmadis se les ha también se ha dado la obligación de que sean verdaderos ejemplos siendo un Ahmadi y que no sean medios para que uno tropiece. Si esto es así, este árbol de la fe se sustentará sobre un tallo firme, un tronco firme, y todo ello hará que sea un árbol fuerte. Entonces, a la hora del tiempo de que el árbol traiga la fruta, el Santo Mesías prometido dice que cuando el árbol crece y llega el momento de la cosecha, la fruta llega y un nuevo poder de Dios se manifiesta sobre él, porque sin ese poder, ese árbol no podía producir frutos o flores. Y cuando ese árbol se convierte fuerte, Allah Ta'ala, la gracia de Allah Ta'ala desciende y hace que traiga frutas y que se beneficie de la gracia de Allah, el Todopoderoso. Por lo tanto, necesitamos desarrollar la humildad que nos ayude a cumplir las obligaciones de frenar nuestros deseos básicos, nuestros instintos. Si uno puede ayudar a progresar en la fe y puede ayudarnos a evitar la maldad que nos han rodeado y que se encuentra en cada casa a través de la televisión e internet. Los impactos negativos de ellos son muy importantes y para evitar salvaguardarnos de la progresión de nuestra fe, si nosotros somos capaces de frenar podemos ser ramas que lleven frutos y flores y podamos
ser gente que nos protejamos nosotros mismos y protejamos a nuestras progenies en esta vida y en la vida futura. En una ocasión el Santo Mesías Prometido nos dio noticias sobre el futuro brillante de la comunidad y dijo que esta era también es una era de una batalla espiritual. La batalla ha comenzado contra Satanás. Satanás está atacando la fortaleza del Islam con todas sus armas y estrategias y desean luchar contra el Islam. Sin embargo, esta era, Dios Todopoderoso ha establecido esta comunidad y luchará contra Satanás hasta el final. Por lo tanto, es necesario analizar si nuestras condiciones son tales que estamos preparados para luchar contra Satanás. El Santo Mesías Prometido dice: bendito es aquel que reconoce esta comunidad, el tiempo es corto, el premio puede obtenerse en este periodo. Sin embargo, va a venir el tiempo, y está muy cerca, que Allah Ta'ala establecerá la verdad de esta comunidad, incluso más brillante que el sol. Este tiempo será tal que cuando la creencia, el no creer, no va a tener una recompensa. Cuando se convierta el Ahmadiyyat, una verdad como el sol, entonces no será momento de recompensa, no será fuerte. Y la puerta del arrepentimiento también se cerrará, sin embargo, es decir, se aceptará. Pero los estándares de la creencia no serán los que hoy, cuando el mundo no nos considera, cuando el mundo, los que me habéis aceptado, tenéis que hacer una batalla intensa contra vosotros mismos. Algunas veces verá que tendrá que separarse de su familia, serán esfuerzos para ponerle obstáculos y pérdidas en sus negocios mundanales, tendrá que escuchar palabrotas, malas palabras en contra de él, y esto está ocurriendo hoy en muchos países, concretamente en los países musulmanes, y tendrá que escuchar maldiciones en contra de él. Sin embargo, Allah Ta'ala le recompensará por llevar estas durezas, pero cuando llegue el momento que el mundo venga hacia esta creencia, entonces será como agua que cae de un acantilado y no habrá nadie que lo rechace. Entonces, ¿qué peso tendrá el que crea este tiempo? La recompensa se tiene en el momento cuando hay que demostrar valentía. El Mesías Prometido dice: Hazrat Abu Bakr pudo ser gobernador de la Meca y aceptando al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuvo que abandonar su gobernador, pero Dios le dio el reinado de un mundo entero. Hazrat Umar se puso una sábana, es decir, adoptó la humildad y aceptó el Islam. Tuvo que ser pobre y no tuvo el dinero que él podía haber tenido. El Santo Mesías Prometido dice en un poema en persa que ahora lo que tenga que ocurrir ha de ocurrir, porque ya nos hemos puesto, estamos en una barca en el río. Esto es lo que Hazrat Umar hizo cuando él aceptó al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Allah Ta'ala le quitó su recompensa? No. El que hace un pequeño esfuerzo por Allah Ta'ala, él no muere sin haber recibido la recompensa de sus acciones. La acción es el prerequisito. Las propias acciones son necesarias, es necesario que uno intenta avanzar hacia Dios y Dios le recompensa. Se menciona una hadith que es una persona va a una velocidad pequeña hacia Dios, Dios viene corriendo hacia él. El Santo Mesías me dice que la creencia es que es algo, creer en algo que no es aparente. Una persona que tiene un ojo crítico cuando ve la luna en sus primeros estadios, cuando ve la luna en sus 2 o 3 primeros días, tiene una vista aguda. Sin embargo, uno que ve la luna en el 14º día y se jacta que ha visto la luna, se le dirá que está loco. Que Allah Ta'ala nos ayude a fortalecer nuestra fe, que sigamos los mandamientos de Allah Ta'ala para conseguir su contento, que cumplamos el pacto que hemos hecho con el Santo Mesías Prometido, que guiemos al mundo a través del camino de la verdad, nuestras acciones, y que mostremos la verdadera gratitud a Allah Ta'ala por los favores que ha hecho sobre nosotros. Que Allah Ta'ala nos permita esto. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر